avión. Buenas noches.
Muchachos queridos, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. ¿Cómo me les va? ¿Juicios o sin juicios? Bien, sí, señor. Juiciosos. Bueno, con turbo. ¿Sí? Buenas noches. ¿Cómo van? Bueno, mis queridísimos amigos. Bueno, muchas gracias por la actividad del viernes. Esta labor de la defensa, cuando decimos por ahí en redes que la defensa nunca descansa, es cierto. La fiscalía casi nunca descansa, pero los defensores sí es que nunca podemos descansar. Le toca a uno de derecho. Pero bueno. Queridísimos amigos, estuve observando algunos de los talleres que realizaron. Me gusta la idea cómo se está sembrando en ustedes, cómo estamos manejando este escenario. Lo venía connotando ahorita también con el curso anterior, porque, digamos, se está cumpliendo el objetivo de lo que quiero, y es comprender un poquito más de todos estos errores judiciales, de todas estas circunstancias de cómo se está manejando el Estado colombiano en la actualidad. Lo traemos aterrizado, pero vamos a llegar a comprender que esto es un tema, un problema global. ¿Listo? Al final del curso podemos llegar a muchos más análisis de esa naturaleza. Sin embargo, antes de empezar a tocar ese tema, y como complemento de lo mismo, yo sí quiero que empecemos a mirar la historia del derecho penal. Ya habíamos hecho definiciones, que llegamos a una conclusión. ¿Qué es derecho penal? Lo que se le ocurra a cada uno. Es lo que se le ocurra a cada uno. Fíjense que ustedes dieron definiciones que por más que las vayamos a construir y vayamos a buscar el artista, escritor, tratadista que queramos, pues se van a parecer mucho. Se enreda una terminología, pero simple y llanamente vamos a tener una consecuencia que es la misma, doctores. Y es una regulación de un comportamiento. Pero que cuando se viola ese comportamiento, o ese más bien, ese comportamiento irrumpe en la prohibición, pues hay una consecuencia. Esto es derecho penal. Listo. Doctores, pero tenemos que decir un poquitico por acá, oiga, ¿en serio el derecho penal es la solución a los conflictos? Estamos una hora y pico con la vieja. El de penal. Micrófonos, por favor. Y si nosotros vamos a decir el derecho penal no nos va a servir para toda esa locura de atajar todo el derecho, pues, doctores, en este siglo, si nos podemos llegar a enfrentar a esa circunstancia del derecho penal, no dirime todos los conflictos. Imagínense antes, ¿cómo era? Para hablar de esas primeras raíces del derecho penal, pues no hay nada como adentrarnos en esa fase oscurantista. Obviamente no se determinaba, y como dice ahí, no existía el derecho penal propiamente dicho, es decir, no existía la rama establecida como derecho penal. Simplemente se iban construyendo circunstancias que permitía, o más bien, al día de hoy, inferir que eso se trataba como derecho penal. Pero fíjense que ya empezaba el ser humano a tener una prohibición de ciertas conductas. Se prohibía ciertos hechos. Doctores, y aquí había un punto muy importante. La violencia era la retaliación o castigo. ¿Como consecuencia de qué? De la violación de esos hechos o la consumación de esos hechos. Pero fíjense, doctores, que esto era tan desmedido
porque además entraba en un sistema de egos, cosa impresionante. Porque ¿quiénes podían juzgar? Los militares en altos rangos, las autoridades religiosas o políticas, doctores, y eso sí que era un problema. Porque delito era lo que a estos manes se les daba la gana de decir que era delito, y además la consecuencia era lo que se les daba a estos manes la gana de decir que era consecuencia. Entonces, doctores, como había esa gran influencia, inclusive religiosa, que la influencia religiosa la veíamos nosotros establecida inclusive en los estamentos militares y políticos. Por eso es que viene este hecho de que el derecho y la moral eran vistos como uno solo. Doctores, y entonces lo pecado era delito y el delito era pecado, y en ese sofisma siempre caíamos y llegamos a la conclusión de haga lo que quiera con esta persona que cometió un adulterio y demás, y demás, y demás, y demás, y demás. Y ahí vamos mirando cómo lo iban regulando. Simple y llanamente, pues la autoridad religiosa decía que era un pecado. Y por esa vía, que es delito. Entonces, nos vamos quitando el taparrabos y vamos un poquito más adelante. Ya después, doctores, se crea la necesidad de ir evolucionando y es tener el derecho positivo. Escrito, doctores. Y doctores, delante de ustedes en pantalla, dicen algunos, y la gran mayoría de los historiadores, es el primer código penal. Pues en realidad dirimía muchas circunstancias de índole social. Digamos que también había circunstancias civiles y comerciales en ese mismo código. Pero, ¿por qué hablamos que es el primer código penal, doctores? Porque de verdad aquí ya se hablaba de justicia restaurativa. Esta invención la trajo Hammurabi, que estuvo hasta el año 1750 a.C. Y fíjense lo que estamos diciendo, ojo por ojo, diente por diente. Y eso era justicia restaurativa. Doctores queridos. Doctores. Pero fíjense, si en la anterior etapa podíamos encontrar consecuencias de castigo grandísimas, pues acá también las había. Pese a que ya había una limitante, porque es que antes hacían lo que se les daba en gana. Aquí ya en el código se establecía que se podía imponer como pena. Y íbamos regulando de cierta manera. Pero doctores, se suponía que usted era inocente y se ponía a prueba su inocencia. Se ponía a prueba su inocencia, no se probaba su culpabilidad, no se probaba su inocencia, se ponía a prueba su inocencia. Y ustedes dirán, ¿de qué está hablando este loco? Pues doctores, este loco les está hablando de esto. Segundo, por favor. Nuestro computador está lento. Joda. Se ponía a prueba su inocencia. Sí se instituía que podría llegar a existir una persona inocente, pero no en todos los casos operaba la persona inocente. Ya un momento. Algo tan común para nosotros como que exista un código civil con unas normas que nos rigen a todos es algo relativamente moderno. De hecho, la primera constitución, entendida como conjunto de leyes que regían la vida de los ciudadanos, nació en los Estados Unidos en 1787. Sin embargo, uno de los primeros códigos legales de la historia apareció muchísimo tiempo atrás, en Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo, gracias a un rey sumerio de nombre Hammurabi. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Llevo un par de semanillas sin subir vídeo y la verdad es que se me ha hecho bastante raro.
Hoy nos toca viajar, como ya habéis podido intuir, a la antigüedad, concretamente a los primeros años del segundo milenio antes de Cristo, momento en el que Hammurabi gobernó como rey de Babilonia, una de las ciudades más prósperas e importantes de la historia de Mesopotamia. Este gobernó desde el 1792 al 1750 a.C. y llevó a cabo con éxito una agresiva política expansionista, conquistando varios territorios rivales y proclamando el imperio babilónico. Sin embargo, pasó a la posteridad no por ser un excelente estratega militar, sino por ser el primer rey legislador de la historia de la humanidad. En otras palabras, fue el primer gobernante que puso por escrito unas normas que habían de regir en la sociedad, de la que él, en este caso, era el líder, no solo espiritual, sino también político. Fue en los últimos años de su reinado cuando mandó redactar estas leyes, considerados uno de los primeros textos legales de los que se tiene constancia a nivel histórico, y del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos, y también los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad rompedora y desconocida en esa época, ya que en casi todos los lugares e imperios de aquel momento, los monarcas gobernaban de manera despótica y autoritaria, sometiendo a sus súbditos a sus propias decisiones unilaterales y caprichosas. Evidentemente, visto y juzgado desde una óptica actual, el código era extremadamente duro, cruel y, por qué no decirlo, salvaje, pues Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso infracciones leves, como por ejemplo que las mujeres entrasen en una taberna o que los hombres diesen refugio a esclavos huidos. Sin embargo, este código se ha hecho famoso por ser la máxima expresión de la aplicación práctica de la ley del Taelión, un principio jurídico de justicia retributiva en el que se imponía un castigo que se igualaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad, resumida en la famosa sentencia del ojo por ojo y diente por diente. Además, estas leyes no dejaban de reflejar el tremendo carácter supersticioso de la sociedad mesopotámica. De hecho, un ejemplo bastante cómico de lo anterior y que os va a hacer bastante gracia es el siguiente. En el caso de existir un conflicto o un pleito entre dos ciudadanos de la ciudad, el código lo zanjaba de la siguiente manera. Ojo, porque tiene tela. Se obligaba al acusado a tirarse a un río. Si el tipo era culpable, se ahogaría y bueno, pues si se ahoga, muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, si el acusado, después de tirarse al río, se salvaba y conseguía escapar, se libraba de cualquier tipo de castigo. Lo gracioso de todo esto es que si el acusado conseguía salvarse, como hemos dicho, el que había acusado sería castigado con la pena de muerte por levantar falso testimonio. Vamos, pobrecito del que acusase a alguien que supiese nadar, ¿o no? Tío, que el que acabas de acusar sabe nadar. Mierda. El código, formado por 282 leyes, fue redactado y tallado en un pilar de basalto de 2,4 metros de altura por unos funcionarios muy comunes en estas primeras civilizaciones orientales, los escribas. Estos eran personas de gran prestigio social y reconocimiento, que conocían y dominaban la primera escritura de la historia, es decir, la cuneiforme, que había surgido por aquellos lares en torno a la mitad del cuarto milenio antes de Cristo y que no fue descifrada hasta 1835. En resumen, el código completo pedía a las generaciones coetáneas al mismo y las venideras que no lo modificasen bajo ningún concepto, pues se tenía la creencia de que esas leyes habían emanado de los propios dioses y, lógicamente, saltárselas o intentar cambiarlas se convertiría en una especie de atentado a la divinidad. Según Hammurabi, sus descendientes en el trono debían someterse al control de estas normas, evitando la tentación de gobernar bajo sus propios antojos personales. Esta novedosa idea de que incluso los gobernantes no podían cambiar de forma arbitraria las leyes que regían la vida de los ciudadanos constituyó un concepto revolucionario, y más teniendo en cuenta que estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, casi 1300 años antes de que surgiese la democracia en la Grecia clásica. Y de una vez explicado todo esto, seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando que cómo conocemos hoy en día este código. Pues bien, al calor del desarrollo de la arqueología como ciencia moderna, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esta estela con las leyes del mítico rey fue descubierta y desenterrada en el año 1901 por un grupo de arqueólogos franceses en territorios del actual Irán, estando expuesta en la actualidad, para quien quiera verla de cerca, el Museo del Louvre de París. Y con esto llegamos al final del vídeo. ¿Conocíais las leyes de Hammurabi? ¿Conocéis algún otro código de la antigüedad? Una mujer entrando a un bar era delito. Era atroz. Así de grave era esa circunstancia. Y tenaz la consecuencia. Pero más tenaz, doctores, lo que yo les estaba manifestando. Tocaba demostrar la inocencia, pero fíjense cómo la demostraba. Oiga, si el tipo sabe nadar, es inocente. Por Dios.
Es decir, en el sistema no existía esa fase probatoria tan importante y relevante. Vamos a ver que el derecho penal pues cada vez iba buscando el proteger la presunción de inocencia, el proteger y garantizar los procedimientos. Obvio, pero sí era muy importante aquí. Muy importante. Oiga, pues hermano, usted no está señalando que yo cometí un delito. ¿Qué consecuencia tengo? Ah, no. Ya tenemos esta. Está establecida. No puedo lo que se me antoje. Y máxime que, pues en un sistema de egos, doctores, es donde va a entrar la gran confrontación que podemos llegar a tener al interior de una pena. Cuando ustedes miran este escenario, en este caso en particular, se limitaba, ¿por qué? Porque Hammurabi decía, oiga, pues que estos manes gobernantes hacen lo que se les da la berraca gana y no podemos llegar así, dirimir todos los conflictos sociales. Vamos a poner normas de comportamiento. Gran avance, gran avance. Sin embargo, le faltaba mucho todavía. Doctores, luego de ello, vamos a encontrar que esta cosa le salió. Bien, doctores, hay clasificaciones diversas sobre la historia del derecho penal. Yo estoy trayendo una que es la más conocida, pero digamos hay gente que se atreve a señalar que ya habían otros códigos antes que Hammurabi. Y pues es respetable. Simple y llanamente esto es una evidencia. Es física, la pueden ir a visitar ustedes el fin de semana. Como tienen el billetico para eso, váyanse a París y encuentran allá la escultura. Ahí está ese código escrito. Después de ello, doctores, ya viene año 200 antes de Cristo, el código Manú. Es un código hindú, vuelve y juega todavía, y aquí en este sí aún más influencias religiosas. Doctores, pero así como en el anterior código que señalaba circunstancias de la mujer, en este todavía más fuerte. Aquí ya se establecía toda la conducta de la mujer. Doctores, y ya se manifestaban los castigos. Pero fíjense que seguía ausente la prueba, doctores. Seguía ausente la prueba. Fíjense, por ejemplo, este castigo, un adulterio del hombre hacia su mujer, y fíjense, castigaron también al hombre. Era condenado al fuego. Y en el caso de la mujer, cuando le es infiel a su esposo, el rey deberá de hacer que lo devoren los perros en una plaza pública. Por Dios. Simplemente por más religioso que sea, seguía siendo un código totalmente sangriento. Simple y llanamente, aquí ya delimitaban comportamientos también para ambos géneros, pero muy influenciado en regular todo lo de la mujer. Todo lo de la mujer. Esa fue la gran característica que tuvo este código. Leyes de Moisés, doctores. Y ya nosotros sabemos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás. Bueno, doctores, un código que traía una circunstancia muy particular, obviamente desde el naturalismo, y eran las leyes de Dios. ¿Qué era lo bueno, qué era lo malo? ¿Cómo lo vamos a manejar? Pero, doctores, no se encargaba tanto, estas leyes no se encargaban tanto de revisar qué viene siendo o cuál va a ser la consecuencia de la comisión de una de estas conductas. Ese no era tanto el interés, era más bien delimitar conductas. Doctores, y ya después viene la evolución. Escuela clásica. Y acá viene un binomio entre el derecho como carrera, derecho, el conjunto de todas las ramas, y la justicia penal. Y empezaba ese binomio a traer la delimitación de los delitos y las penas.
Y doctores, muy importante, muy importante. Se miraban penas, pero mucho más para seres humanos, mucho más llevaderas. Cuando ustedes miran este escenario, doctores, miran este escenario y lo comparan con lo anterior, pues ustedes dicen, claro, desde luego, aquí sí hay humanidad. Aquí ya podemos ver circunstancias mucho más importantes. Por ejemplo, doctores, oposición a la pena de muerte, en las otras valía huevos y tenía que morirse alguien. Y fíjense lo que hablábamos del contrato social, doctores. Se sale libre, compita, y usted tiene el raciocinio propio para decir en qué se mete y en qué no se mete. Usted escoge la conducta. Usted mira si se quiere meter a cometer un delito o no. Y buscaban el castigo para dirimir el conflicto y desde esa índole regular los comportamientos en sociedad y máxime el comportamiento criminal. Francesco Carrara, sin lugar a duda, es un gran tratadista que les recomiendo buscar en lectura. ¿Listo? Escuela positiva, doctores, el derecho positivo. Obviamente estaban mirando esa gran influencia que estaba iusnaturalista en el anterior código, pues ya lo van a traer desde otra vertiente que ustedes ya conocen. Pero una característica importantísima de esta escuela es la creación de la ciencia criminológica. La criminología como ciencia estudiando los comportamientos de los seres, pero la criminalística, y desde aquí se empieza a crear todo este estamento para poder investigar, ya es un tema mucho más probatorio, ya es un tema mucho más relevante desde el punto de vista de quién es el delincuente y por qué es el delincuente. Y allá era, en esta escuela, que nos decían, venga un momentico, usted tiene las patas largas, papito, usted tiene como que tiene la pinta de ser mero bandido, papito. Ah, no, pero usted también, además, entre otras cosas, tiene un cráneo grande, con estas características y demás. Pues, doctores, eso era lo que miraba esta escuela. Lombroso, gran tratadista. Se metió a la cárcel y empezó a estudiar los delincuentes y hizo una clasificación entre las conductas que cometían, pero analizaba su situación psicológica personalísima y física. Y habla de la teoría del criminal nato. Él trae 6 tipos de delincuentes, doctores. Seis tipos de delincuentes. Teoría del criminal nato de César Lombroso. César Lombroso fue un criminólogo, antropólogo y médico italiano, que se acabó convirtiendo en uno de los representantes del positivismo criminológico y en el precursor de la criminología moderna. En 1876 publicó el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, donde clasificaba posibles delincuentes según algunos de sus rasgos físicos, psicológicos y sociales. Si quieres conocer cuál era esta interesante clasificación, sigue viendo este vídeo. Número 1. El delincuente nato o atávico. El nacido para el delito. Es una persona determinada a cometer delitos por causas hereditarias. Es aquí donde Lombroso desarrolló su teoría del criminal nato, en la que afirma que el delincuente nato presenta signos
de inferioridad orgánica y psíquica. Lombroso menciona que el sujeto no ha podido evolucionar, quedándose en una etapa anterior, y basándose en esta teoría, también denominada atávica, indica que este delincuente está en una etapa intermedia entre animal y hombre. Qué publicidad de Claro. Esta cosa está pesada, doctores. Segundo. Se nos está trabando el YouTube. Hola. Entre animal. Listo, aquí ya va. Voy a volver a compartir. En lo que íbamos. ¿Ya vemos? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ahí estamos. Claro, profe. Una etapa intermedia entre animal y hombre. Respecto a sus rasgos físicos, tiene un cráneo pequeño y un escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales. Sin embargo, presenta un gran desarrollo facial y maxilar. Por otra parte, tiene una gran capacidad orbitaria, la frente hundida y un abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza. En cuanto a sus rasgos psicológicos, se trata de alguien muy impulsivo, insensible y sin remordimientos. Además, puede ser vanidoso. También describe características sociales de este delincuente, como que es supersticioso, le gusta hacerse tatuajes y tiende a los vicios. Número 2. El delincuente loco moral. Lombroso lo describe como antipático, poco social, muy egoísta, cruel y muy vanidoso. Es hábil en simular locura y es un delincuente desde la infancia o pubertad. También dice que no lleva tatuajes, puesto que es astuto y sabe que es una aplicación criminal. Respecto a los rasgos físicos, en este caso, el cráneo de estos sujetos no presenta diferencias respecto a los cráneos normales, pero coincide a veces con el delincuente nato en la mandíbula voluminosa y en la asimetría facial. Otro dato que aporta es que son sujetos de peso de igual o mayor a lo normal. Número 3. El delincuente epiléptico. Lombroso pensaba que la epilepsia era una señal de criminalidad, pero hacía dos distinciones entre la epilepsia real, en la que hay ataques, y la epilepsia larvada, que también era epilepsia, pero sin ataques. Lo define como un delincuente violento, agresivo, vanidoso, destructivo y con cambios de humor, y afirma que estos criminales son más peligrosos que los locos morales. Por lo general, comete delitos violentos, y cuando lo hace, utiliza siempre armas blancas. Número 4. El delincuente loco. Aquí Lombroso distinguía entre los locos delincuentes, es decir, aquellos que son enfermos mentales y que cometen un crimen sin saber lo que hacen, y los delincuentes locos, que son los que cometen un delito y luego ya enloquecen en la prisión. Dentro de estos últimos, los delincuentes locos, Lombroso los subdivide en 3 tipos. Alcohólico. Tiene una extraña apatía y es violento. Después de embriagarse, comete los delitos. Histérico. Lombroso dice este tipo que es más común en mujeres. Se trata de personas egocentristas, mentirosas y con gran tendencia al erotismo. Matoide. Este delincuente sería aquel que no está loco, pero casi. Es decir, que está justo en la línea que separa la cordura de la locura. Es ético y ordenado.
Sus crímenes son impulsivos y sufren de delirio persecutorio. Número 5. El delincuente pasional. Actúa por impulso, movido por sus pasiones. Lombroso sitúa la edad de estos sujetos entre los 20 y los 30 años. En cuanto a sus rasgos físicos, aquí Lombroso no hace una distinción, puesto que el cráneo de estos individuos no tiene datos patológicos. Sin embargo, detalla que en este caso, este criminal siente una gran conmoción después de cometer el delito, y que al contrario que los delincuentes comunes, no oculta el propio delito, sino que lo confiesa. Número 6. El delincuente ocasional. No tienen caracteres antropológicos criminales. Lombroso clasifica a estos delincuentes en 3 tipos. Pseudocriminal. Es aquel individuo que comete un delito que puede ser de 3 tipos. De manera involuntaria, sin perversidad, es decir, por necesidad, o por defensa propia. Criminaloide. El sujeto tiene cierta predisposición a cometer un delito, pero en condiciones normales no lo cometería. Solo lo comete cuando se da cierta circunstancia, incidente o se presenta alguna oportunidad. Habitual o profesional. Se refiere al delincuente que ha recibido una educación que le orienta hacia el delito. Combina actividades legales con delitos. Conclusión. La teoría del criminal nato fue muy criticada, pero también hay que tener en cuenta que fue el primer estudio científico que se realizó acerca de los delincuentes y ayudó a que surgiera la ciencia criminológica. Su clasificación Doctores queridos, creo que entre los compañeros o compañeras hay alguien que conoce muy bien el tema. La vez pasada algo estuvimos decantando al respecto. Lo cierto es, doctores, que pues es un avance. Por lo menos esto es mucho mejor que ir y tirar a la persona a un río a ver si nada y sabe sacarnos del problema, sabe sacarse del problema nadando, ¿no? Desde luego que, pues manada de criminales, porque ustedes son criminales, según eso yo también, que como que entramos toiticos en esa clasificación. La gran mayoría. ¿Sí? Un tatuaje y ya el criminal. Pero hay que analizar las circunstancias de la sociedad entonces, muy diferente a la sociedad de hoy en día. ¿Sí? De hoy en día. Doctores queridos, sin embargo, esto sí se sigue aplicando. Quieran o no quieran, se sigue aplicando. Que venga aquí el que quiera decirme que no lo siguen aplicando y me refute lo siguiente. ¿Acaso no existen perfilamientos en los procesos penales? Sí existen. Siempre los hay. Y los vamos a tener siempre. ¿O qué es lo primero que hace un investigador? Investigadores, venga, miremos ese tipo. ¿Y qué es lo que hacen? Exacto. ¿Y qué es lo que hacen cuando generan un arraigo? Eso es puro perfilamiento. Y doctores, y a nuestra sociedad corrompida que tenemos, que cada rato decimos, pero mire, esa es hija de un narcotraficante, porque es política. Pues doctores, hay delitos de sangre que no están en nuestro código, pero los tenemos como sociedad. Acá venía un gran punto, doctores. El derecho penal, mis queridísimos amigos, que tanto aplicamos para todo,
Eso es como el color negro. Cuando dicen el color negro sale con todo, el derecho penal aplica para todo. Eso es el bálsamo para solucionar nuestros problemas en la sociedad. Entonces, doctores, viene un punto muy importante que tenemos que hablar. Los antecedentes penales. Lo primero que tengo que decirles es, una cosa es un antecedente penal que no puede ser superior a 5 años, que un antecedente es una sentencia de carácter condenatorio, no es otra cosa más, que el resto son anotaciones. Pero doctores, los que son investigadores y trabajan, o los que son asistentes de fiscal que están acá acompañando el día de hoy, cuando uno se va a una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, que ya sabemos que es una medida provisional, dentro de los informes de los policías, cuando hacen el arraigo y demás, no aparecen primero los antecedentes. Segundo, anotaciones del sistema SPOA, que es el sistema de la Fiscalía General de la Nación. Oiga, pero ¿por qué va a aparecer eso? ¿Eso no es perfilar a una persona? Pues de uno. yo creo que sí. Yo creo que eso es perfilar. Generar arraigo y demás. Fíjense que son circunstancias que sí. Es una locura decir que no estamos usando de cierta manera todo ese andamiaje que nos dejó Lombroso. Lo estamos aplicando en la actualidad, doctores. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos al momento de solicitar una medida de aseguramiento contra una persona, nosotros mirábamos que había unos fines constitucionales, y eso lo van a ver ustedes por allá en procesando. Y los fines constitucionales, como yo les dije a ustedes, todo está desde la Constitución Política de Colombia, por eso me atrevo a decir que hay un programa penal de la Constitución Política de Colombia. O sea, hay unas consecuencias penales, pero vienen desde allá autorizadas. Entonces, doctores, en esos fines constitucionales que uno decía, bueno, vamos a proteger el proceso, que puede haber una obstrucción a la justicia, se pueden desaparecer con su libertad piezas procesales. Pueda que usted por ese proceso que va a enfrentar, pueda que se quiera volar papito porque es un proceso delicado. Pero además también, y en contravía a lo sugerido por estamentos internacionales, en tratados internacionales inclusive ratificados por Colombia. Oiga, doctores, el peligro para la comunidad. ¿Qué situación tan abstracta? Ustedes dicen, ¿peligro para la comunidad? Pues todo. ¿Quién no ha visto Séptimo Día o esos canales? ¿Cómo se llaman otro? Los informantes. Los informantes y todas esas cosas. Por ejemplo, siguiendo el rastro. Siguiendo el rastro es uno que siempre funciona. Por ejemplo, en el evento que llegan y empiezan a investigar a una empresa criminal. Dedicada al hurto en el centro de Bogotá. Y entonces, esos delincuentes que están siendo seguidos por agentes de la SIJIN, miren el momento, se le acechan a la víctima, se le acercan con un cuchillo, van 5 y lo roban. Y ustedes dicen, pero mierda, o sea, a ver, pendejo, delante suyo, que usted es policía, está haciendo una investigación, están robando a una persona y está en riesgo su vida, ¿no sacan un cuchillo? Y ustedes miran esa circunstancia como, pues, por Dios, yo no entiendo por qué. Cuando trabajé en la unidad de homicidios, pues uno encontraba a veces interceptaciones de las empresas dedicadas al sicariato y habían muchos sicariatos que se escuchaban, bueno, ahí es el de rojo, 3 tiros después, entonces lo mató, sí, pero bien muerto, sí, ya, entonces ya reportó, listo, vámonos a ver. Y uno decía, pero están escuchando, por Dios, ¿por qué toca? Pues doctores,
Porque ustedes analizan el trasfondo de decir que es un peligro para la sociedad, pues todo puede llegar a ser un peligro para la sociedad. Una persona denunció falsamente a otra, por más que haya sido otra persona, pues hay un punible que protege que se llama falso testimonio, falsa denuncia contra persona determinada. Eduardo, ahí te escuchamos todos. Falsa denuncia contra persona determinada. Compitas queridos. Pero ¿acaso esa persona que pudo haber denunciado analizando todo esto nombroso no puede llegar a denunciar falsamente a otra persona? Porque sí. Si ya lo hizo una vez, pues puede ser un peligro para la comunidad porque pudiera denunciar al que se le dé la gana. El que abusa sexualmente a otro, el que hurta a otro, pues bajo ese silogismo vamos a mirar que todo el código puede llegar a tener un peligro para la comunidad. Y en estos perfilamientos que realizábamos, pues cuando pedimos los antecedentes, pues decíamos, Papito tiene 6 anotaciones y 3 antecedentes, mero delincuente. Mero delincuente. Y es un perfilamiento. La pregunta del millón es, ¿los fines constitucionales para imponer una medida de aseguramiento es para garantizar lo concerniente al proceso que se está gestando o uno que uno se puede imaginar que pueda llegar a resultar? No, es sobre el que está. Es sobre el que se está judicializando, no sobre otro. Entonces decíamos que existía un peligro para la comunidad cuando la persona tenía antecedentes. ¿Por qué? Porque lo señalábamos como reincidencia. Entonces yo les traigo el hipotético caso. Infractor primario, es decir, nunca ha cometido delitos. Simplemente está ese día en audiencia. No puede llegar a tener reincidencia. ¿Y ustedes qué saben? Sí, sí puede llegar a tener reincidencia. Pues yo tengo cara de brujo, pero brujo no soy, como para saber si el tipo en verdad... O sea, la bolita de cristal no me dice a mí que para adelante... No. Sí, el man se va. Y además, entre otras cosas, viene una circunstancia muy particular. Acuérdense que yo les dije, la persona por más que haya aceptado cargos, en esas audiencias preliminares goza de algo que se llama presunción de inocencia. Entonces, ¿las personas pueden cambiar o no pueden cambiar? Sí, señor. Ya que no, pues traigamos a esta china. Depende, profesor. ¿Por qué depende? Es que yo me pongo a analizar en el caso, por ejemplo, de los asesinos psicópatas, en la cual pues yo he estado investigando, pues hay varias investigaciones científicas en la cual, primero, no es una enfermedad mental, sino un trastorno de personalidad. Y estas personas no tienden a cambiar. Es su instinto asesinar. En el caso, por ejemplo, de Garravito. Garravito es una persona es una persona psicópata, diagnosticada como psicópata, que lo más probable, muchos científicos lo han dicho, psiquiatras y psicólogos, dicen que lo más probable es que cuando él salga, siga cometiendo lo mismo porque es su instinto. Ok. Por más psicólogos y psiquiatras que intercedan en la circunstancia, ¿pueden garantizar que con seguridad va a cometer otro delito? Y le apuesto que no. No, cada mente es Hay ejemplos. diferente. Hay ejemplos. Un Pero ejemplo de muchos eso más fue, ejemplos, Jason. sucedió en el 2019, en la cual una persona que tuvo antecedentes por homicidio agravado, acceso carnal violento, salió con un permiso de 72 horas y asesinó a una menor de edad ahí al frente de la cárcel. Listo. Yo te hablo como exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación, 4 años en la unidad de vida. En mi despacho nunca tuve un reincidente, por ejemplo. Por eso le digo, profesor, es dependiendo de los casos.
Por eso. Yo me pongo a analizar Pero no mucho podemos es qué garantizar. pasaría con las personas diagnosticadas como psicópatas. Exacto. Ahí va un punto. Es decir, que sí tenemos que aplicar lo que nos está diciendo el hombroso. No técnicamente exactamente lo que nos trae el hombroso, el desarrollo que haya tenido, las vertientes que nos ha traído el hombroso. Perfecto. Pero ¿cuál es el punto? El punto no es que una persona tenemos que zamparle una medida de aseguramiento simplemente por algo que podemos creer que pueda llegar a pasar. Sino para eso hay técnicas investigativas. Tan es cierto lo que estoy diciendo que la Corte Constitucional en sentencia dijo, la persona puede cambiar y no sabemos si sí o si no. Y como pueda cambiar, por más que pueda ser proclive al delito, no sabemos si puede o no cambiar. No, no puede cambiar. Entonces, por ese entendido, los antecedentes ya no son el sustento para fulminar una medida de aseguramiento en contra de una persona. Porque la discusión es tan fuerte, como lo dice Jason, es que hay evidencia, claro que hay evidencia. Hay. Pero también hay evidencia contraria. Es decir, no hay nada cierto. Y cuando no hay nada cierto, pues estamos en un sistema penal que se supone en el cual reina el principio pro hominem. Y es todo lo que está alrededor del derecho penal tiene que ser resuelto en favor de la persona que está siendo procesada. Es una discusión muy importante. Sin embargo, cuando vayamos a llegar a pena, que espero que sea mañana, a pena, que es la consecuencia, la pena, vamos a traer otra vez y a revivir este debate. Doctor Maturana, ¿cómo estás? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el principio principal para dictarle a una persona medida de aseguramiento? No, esa pregunta es demasiado abstracta. ¿Por qué? Porque yo le digo una cosa, bueno, y es lo siguiente. Cada caso, por más que sea similar, no es idéntico. ¿Cierto? Primero de los postulados. Segundo de los postulados. Mire lo que nos está trayendo Jason, es muy importante. El sujeto activo de la conducta. En cada caso es diferente. Una personalidad diferente. ¿Cuál es el escenario? Para una medida de aseguramiento, por más grave que sea el delito, y eso es lo bueno que nos empieza a traer aquí ya la evidencia científica, gracias al hombroso, que podemos construir ya temas un poco más importantes, es que exista acervo probatorio suficiente para imponer una medida de aseguramiento. Pero cuando usted coge el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, va a encontrar 3 fines constitucionales en 3 numerales. Pero antes de llegar a los fines constitucionales, la norma llega y dice: cuando de los elementos materiales probatorios o evidencia física o información legalmente obtenido, se puede inferir, razonablemente, inferir, sospechar, razonablemente, que el imputado es autor o partícipe de la conducta enrostrada y siempre y cuando cumpla alguno de los 3 requisitos. Entonces está el peligro para la sociedad, peligro para la comunidad, la obstrucción de justicia, o que se vaya a alargar y no comparecencia. Ese es el principio de no comparecencia. Cualquiera de los 3 tiene finalidad de buscar proteger el proceso penal. Solo que el más ambiguo y que no estaba en el ordenamiento antes era el peligro para la comunidad. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que ver para el peligro para la comunidad no es solo los antecedentes penales, sino prueba que pueda llegar a demostrar que la persona sí puede llegar a ser un peligro futuro. Peligro futuro. No es simplemente por la sospecha, pues porque el sustento grande que dice Jason, por ejemplo, oiga, pero es que son, mire, tienen estudios científicos que los tipos son proclives a cometer conductas. Listo.
Lo que no podemos todavía establecer en un infractor primario, ¿qué tal sea igual de loco? Pero hasta el momento no tenemos la evidencia. Entonces nos toca mirar otros medios probatorios con los cuales podemos inferir y encajar una medida. Lo único que yo le digo, hoy en día está de moda que una violación es lo más grave. No, yo creo que no hay más grave que quitar la vida a otra persona. Para mí no hay nada más grave. ¿Cierto? Pero cada circunstancia es diferente. Un simple accidente de tránsito en el cual usted no violó ninguna norma de comportamiento, pero atropelló a una persona y falleció. Sencillo. Va pasando un carro a 30 kilómetros por hora, un borrachito se cae de espalda, justo cae la cabeza en medio de las dos ruedas y le estripó la cabeza y quedó ahí. Bien jurídico, vida. Y el que matare a otro por culpa. Mirémoslo. Pues eso es gravísimo. Pero en este curso lo que ustedes se van a encargar es de analizar qué tan grave puede llegar a ser y cómo va a poder llegar a responder. Porque no es lo mismo un asesino en serie a una persona que también fue el mismo fin, muerte, pero que por un accidente de tránsito mató a otro, por ejemplo. O uno que le metió un puñito a otro y lo quería pegarle y lo mató, lo nucó. En fin, entonces, para responderte eso, toca sobre cada caso en particular, ¿listo? Dianita. Profe, ¿y si es reincidente, tampoco se le mira antecedentes? No. ¿Por qué? Porque la Corte lo resolvió de la siguiente manera. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Una decisión de la Corte Constitucional desató una nueva polémica jurídica. Ahora la Fiscalía no podrá tener en cuenta los antecedentes judiciales de un detenido para solicitar una medida de aseguramiento. María Camila Orozco, ¿qué dice la Fiscalía? Catalina, televidentes, buenas tardes. Esta es una decisión de la Corte Constitucional quien sentenció que en adelante la Fiscalía no podrá tener en cuenta el pasado judicial para pedirle a los jueces y magistrados una medida de aseguramiento contra una persona. El fundamento del alto tribunal es que las personas pueden cambiar y el ente acusador se ha mostrado preocupado porque podría incrementarse ese número de más de 23.000 reincidentes que están en este momento en el sistema carcelario del país. La polémica entre la Corte Constitucional y la Fiscalía surge por un artículo aprobado en el 2017 por el Congreso y que señalaba que cuando una persona detenida o acusada por un delito tenía antecedentes en los 3 años anteriores, representaba un peligro para la sociedad. Una figura usada por la Fiscalía para sustentar ante jueces y magistrados solicitudes de medidas de aseguramiento preventiva por reincidencia. Era un soporte importante el poder demostrar que estas personas habían incurrido anteriormente en esas mismas conductas delictivas. Pero al revisar una demanda contra esa figura, la Corte Constitucional consideró que la medida desconoce que las personas pueden cambiar. Es decir, que decidir si alguien es enviado o no a prisión preventiva no debe depender de su pasado judicial. Una teoría respaldada por algunos penalistas. Para la imposición de una medida de aseguramiento no debe basarse única y exclusivamente en unos antecedentes. Hay muchísimas herramientas más que el mismo sistema nos da para poder determinar qué es necesario en la imposición de una medida de aseguramiento. Actualmente en las cárceles hay 23.540 reincidentes, de los cuales 1.752 son mujeres y 21.818 hombres. El delito con más reincidencia es el hurto con 12.655 casos. Ahora el temor de la Fiscalía radica en que se podrían disparar los índices de repetición del delito. En el marco de estos delitos, la mayoría afectan la seguridad ciudadana, como son el hurto, las lesiones, la sustancia estupefaciente, y se viene advirtiendo que en el año 2018 el 44% de estas personas que han sido capturadas por estos delitos se han presentado en eventos previos, es decir, han participado de manera recurrente en estas conductas delictivas. Después del hurto, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes son los delitos que más índice de reincidencia registran.
La Fiscalía por el momento dice que no teme excarcelaciones masivas por cuenta de esta decisión de la Corte Constitucional, pero sí ha dicho que va a entrar a revisar, hacer un comité con los fiscales que llevan esos casos sensibles y que atacan al ciudadano de a pie, víctimas principalmente de hurtos, de ese delito callejero que está afectando a los colombianos. Entre tanto, la Corte también ha asegurado que va a hacer en las próximas horas una aclaración de esta trascendental decisión. Con la información. Qué bien, profe, se veía en noticias. Importante, muchachos, miren. Antes era un documentico que decía la persona tiene antecedentes, fin constitucional, peligro para la comunidad. ¿Por qué? Porque estábamos sacando a relucir que esa persona podía volver a cometer delitos. Inferíamos en un silogismo simple, pero vuelvo al mismo pronunciamiento, y es, si es infractor primario, ¿cómo podemos garantizar que no va a cometer más delitos? Es decir, si no tiene antecedentes, como no tiene antecedentes, no hay peligro para la comunidad. No, el peligro para la comunidad toca desprenderlo desde una prueba. Por ejemplo, el que falsifica tarjetas de crédito, que se dedican a eso. Si al tipo lo cogen con 40 tarjetas de crédito, por Dios, ahí ya está la evidencia clarísima que es un peligro futuro, porque hay tarjetas que inclusive no empieza a usar. Pero si lo van afuera, el tipo ahí saca más tarjetas y jode todo el mundo. Fíjense que ese es un elemento que sirve para decir, oiga, el tipo puede llegar a cometer más conductas. Por ejemplo, otro de los escenarios, lo capturan en flagrancia, le decomisan el celular, le hacen una inspección y tenía un hurto planeado para el siguiente día. Eso es evidencia física, que sí nos permite decir que es un peligro para la comunidad. Pero el decir, lo que decíamos, por más estudios que tenga la persona sobre su análisis estadístico de criminalidad, no es óbice para decir porque es algo incierto, ¿cierto? No sabemos. Se supone que la persona debe cambiar, pero si no cambia, pues no es solo esa medida. Ahora bien, el decir que una persona, porque tiene antecedentes penales, está llamado a cometer más delitos, es una circunstancia totalmente ajena al proceso que se está adelantando, porque el proceso que se está adelantando en la actualidad es sobre un hecho que sucedió o que iba a suceder, pero se frustró, tal como ustedes lo van a aprender en este curso. Pero el decir que hay más delitos que se puedan cometer a futuro, no podemos guardarlos desde cualquier tipo penal. Es que el que atraca puede matar. Entonces, si a una persona que atraca, tenemos que decir simplemente porque está atracando con un banano, pues mañana puede salir a atracar con un cuchillo. Y si mañana usted sale con un cuchillo, pues puede ya no solo atracar, sino matar. Y además de matar, puede también secuestrar. Y así vamos desprendiendo todo un andamiaje de punibles que se pueden tejer alrededor. Entonces nuestro sistema penal tiene que buscar maneras con dientes, que los hay de sobra, para mirar fases investigativas. Por eso, vuelvo al escenario de por allá en séptimo día y eso, y entonces ustedes decían, pero ¿por qué no lo atrapa? Siendo que están viendo que está robando. Porque tienen que construirte un andamiaje para decir que sí hay un peligro. Futuro. Futuro. Con un modus operandi, con una distribución de funciones, una empresa bien definida. Y no solo supeditarnos a los antecedentes. Y máxime que veníamos funcionando, que ya clavábamos medidas de aseguramiento no solo, en un caso que conocí, pues me pareció algo tan atroz, no solo con un antecedente judicial, sino con una anotación en el sistema SPOA. Y una investigación, pues no estamos
salvados ninguno. Cualquiera puede estar siendo investigado en estos momentos y ni lo sabe. En un caso en particular me pasó que un tipo que era víctima de unos hechos había denunciado que lo habían amenazado y no sabía por qué lo habían amenazado. Pero lo habían amenazado año y medio después de la comisión de los hechos. Y la juez impuso medidas de aseguramiento diciendo, es que pudo haber sido este. O sea, ¿cómo que pudo haber sido este? Por Dios. Por Dios. Y les digo lo peor, doctores. El proceso de las amenazas estaba archivado. Y aún así, tenga su medida de aseguramiento. Es muy ambiguo, doctores. Muy ambiguo. Creo que ahí en el SPOA, doctor, también aparece las dos partes, ¿no? A veces. Dependiendo si el funcionario sí diligenció el SPOA. A veces hay procesos que ni siquiera aparecen en SPOA cuando son de gran relevancia. Importancia nacional y menores de edad. O lavado de activos, por ejemplo. Normalmente no Y aparece. llenan cosas a lo loco ahí en el SPOA. Sí. Uno algunas veces se confunde horrible. Doctora, yo cuando estuve en las brigadas de actualización de SPOA, el 90% de los procesos estaban mal diligenciados en SPOA. Mal diligenciados. Sí, doctor, porque uno cuando algunas veces va a confirmar, no, nada coincide. Uno no se puede confiar de eso. No se puede confiar de eso, exactamente. Pero sí lo estamos usando o lo usamos para imponer medidas. Entonces, el llamado es un poquito más de investigación. ¿Qué dientes hay para judicializar? ¿Sí? Y de sobra. Entonces, fíjense, doctores, todo lo que hemos tejido frente a lo que estábamos diciendo, oiga, un momentico, eso se denomina un análisis personalísimo determinado perfilamiento. ¿Listo? Perfilamiento. Lo usamos. Punto. De hecho, las defensas lo usan. Yo me acuerdo que eso, abogado que se respete para lo quemado dice, uy, capturaron a su papá, va, tráigase 2 extrajuicios diciendo que su papá es buena gente. Tráigase un certificado del representante de la Junta de Acción Comunal diciendo que su papá es ejemplar. Va a traiga el párroco una certificación que diga que el tipo va todos los domingos a misa. Y todo eso no quiere decir que sea mero delincuente. Esa no es la manera. El registro civil de los niños, la Junta de Acción Comunal, toda. Eso es lo que hacen los abogados limitados, por decirlo de cierta manera. Arraigo de URI. Pero uno sí tiene que contar con un buen profesional de investigación que realice una buena actividad para buscar esas mismas respuestas, pero con una solidez, ¿verdad? A ver, ustedes van a donde el párroco y el párroco que los va a conocer a ustedes. Y no, si el tipo viene y certifica, ¿y cuánto vale 50,000 pesos? ¿Qué es lo que toca pagarle a la parroquia? ¿Sí? La administradora del conjunto, pero una administradora que viene una vez a la semana que va a hablar bien de usted si ni lo conoce. ¿Sí? Entonces ya eso está mandado a recoger, lo siguen aplicando. Hoy llegó un caso así a la oficina. Y pues, ¿cómo no le van a aclarar medidas de aseguramiento? Entonces me dice, miren la foto como sale bien de bonito con vestido. Pues, o sea, eso no. Entonces, doctores, importantísimo, se presenta en la actualidad, lo tenemos que usar, pero toca saberlo usar. ¿Listo? Y lo vamos a tener para todas las índoles. ¿Quién no ha ido a una entrevista de trabajo y lo ha atendido un psicólogo? Está perfilando, papito. Punto. Hoy en día hasta su Instagram lo perfila usted. Perfila sus gustos. Y el algoritmo va, pin, 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 este tipo no hace más sino ver viajes en bola, aquí le empiezo a mandar viajes en bola. Y así es. Ese tipo de aficionado a los carros, le mando los carros. Es increíble. Hasta el celular nos está vigilando y no nos damos cuenta.
¿sí? Qué importante esta circunstancia para el derecho penal. Muy importante, antes no se aplicaba. Doctores, entonces, después de esa circunstancia que era un poco yéndose al extremo, pues vienen creándose unas escuelas intermedias. Gran influencia, origen ítalo-alemán. Alemania es un gran referente para el derecho penal. Desde la comisión de todo el holocausto nazi, pues se empezaron a generar muchas circunstancias de relevancia para el derecho penal. Y ahí fue donde se empezaron a estudiar a profundidad infinita muchas instituciones del derecho penal para poder llegar, darle alcance y contribuir con el avance del derecho penal. Frank von Liszt, recomendado, doctores. Recomendado. Fíjense lo importante acá, y acá se mira el delito como un fenómeno complejo. Doctores, y si nosotros veníamos diciendo desde cuando yo les pregunté qué es derecho penal, ustedes estaban dando a entender que tocaba regular conductas de comportamiento o reglas al interior de una sociedad. Pues eso es. Cuando dice que el cual tiene su origen en causas sociales, claro, hay causas sociales alrededor de un comportamiento. Si hay una buena educación en todos los sentidos, financiera, de valores y demás, digamos que a veces las personas se abstienen más del comportamiento. Si tiene una formación en la cual es constante la comisión de conductas, pues es muy probable que usted vaya a cometer conductas. Pero lo que no es cierto es que existan los delitos sangre. Entonces, si el papá es delincuente, entonces el hijo es delincuente, eso no. Entonces, esa escuela de intermedias, por ejemplo, acá en la tercera escuela, con Frank von Liszt, digamos, sirve en el entendido que se va muy bien al estudio de el fenómeno social. Porque si ustedes miran en la actualidad, los fenómenos sociales todo el tiempo son diferentes. Siempre vamos a mirar circunstancias de la actualidad de cada uno de los gobiernos. Siempre. Y por eso nosotros, ¿se acuerdan cuando mirábamos la política criminal? Que por allá en la lectura estaban hablando un poquito de política criminal. También estábamos hablando nosotros por allá de la última ratio. La última ratio, el derecho penal. Pero entonces encontramos circunstancias que nos daban pie para dirimir conflictos sociales desde otras materias del derecho. Y con técnicas, mediación, conciliación y demás. Hoy en día vamos al artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, vamos a encontrar principio de oportunidad. Vamos a la causal séptima, y la causal séptima dice que en los eventos que opera la justicia restaurativa. ¿Y qué es la justicia restaurativa? A diferencia de las anteriores escuelas que decíamos ojo por ojo, diente por diente, como por ejemplo el Código Hammurabi, acá volvimos el resarcir a la persona en un símbolo, y es el signo pesos. Plata. Plata. No hay otra manera. Inclusive, hace unos años, las sentencias se imponían en condena a 30 años de prisión y el pago de 14 kilos en gramos oro. Esa era la sentencia. Hoy en día ya no se pone eso en salarios. Pero eso es justicia restaurativa, claro. Entonces ustedes con el 324, la causal séptima, pues los va a remitir necesariamente al 529 del mismo Código de Procedimiento Penal. Allá va a decir cuáles son los mecanismos de justicia restaurativa.
Entonces está la conciliación, la mediación y demás. Estas escuelas intermedias, pues se trabajaba ya todo ese fenómeno social, se miraba la circunstancia del diario vivir. ¿Cuál es el escenario? Doctores, que en las escuelas intermedias pasa una particular circunstancia. Al estudiar el fenómeno desde ahí, es que al día de hoy estamos estudiando el fenómeno, pero estamos mirando cómo evitar el fenómeno y cómo atacarlo. Y ahí vamos a generar circunstancias de prevención. Pero como todos los días, lo que era noticia ayer ya no es noticia, sino hoy ya es otro cuento diferente. Y como nosotros sabemos, todos los días hay derecho penal andando. Pues un día vemos que atentado al presidente, al otro día que capturado no sé quiéncito, que al otro día no sé qué, y entonces vamos dejando en el olvido las otras cosas porque nos movemos solo por medios. Pues doctores, viene este caso. Viene este caso. Segundo, por favor. ¿Se acuerdan la pandemia cuando empezó? Encerrados, yo no salía ni de la portería, ya me iban a cortar el agua por no pagar, por no bajar a recoger el recibo. Todo el mundo asustado, no podíamos ver a una persona sin tapabocas. Hoy en día se reúne todo el mundo, Raimundo, y todo el mundo salen contagiados, todos se mueren la mitad de los que fueron a la reunión y no, la vida sigue normal, ¿cierto? Pero al comienzo, pues estábamos un poco reacios, no queríamos que entrara el virus a Colombia, no queríamos que nos atacara de cierta manera. Pero para eso empezó en uso una norma que estaba en el Código Penal, que era anterior, pero que no había entrado en aplicación. De hecho, la mayoría de nosotros no conocíamos ese tipo penal. Y era la violación de medidas sanitarias. Entonces uno llega y analiza, ¿qué es violar la medida sanitaria? La medida sanitaria es, papito, usted no puede salir. Que estamos en cuarentena. Pero entonces no podemos decir que todo es derecho penal porque conocemos la última ratio. Y entonces la última ratio nos va a decir, uy, papito, pero usted tiene un derecho sancionador que se denomina derecho administrativo. Usted puede imponer una sanción. No hay necesidad de meter a todo el mundo a la cárcel. Y entonces, ¿cuál era la solución de todo esto? Mierda. Meter a la cárcel los que están contagiados y están contagiando a todo el mundo en la calle. Ah, nosotros tenemos las cárceles de... Y entonces todo el diario vivir es sobre la modernidad o la actualidad social del complejo evento social que se esté viviendo. 1:31 de la tarde, la investigación por los contagios con COVID-19 en el Centro Policlínico de Olaya en Bogotá parece ser compleja. Las autoridades deben determinar si uno de sus médicos violó las medidas sanitarias y propagó el virus. María Camila Orozco, ¿por qué se complica el caso y qué nuevos detalles se conocieron? Catalina, televidentes, muy buenas tardes. La situación se complica luego de conocerse un acta de la Secretaría de Salud de Bogotá que tiene fecha del 1 de abril de este año, en la que, aunque se indica que el médico Carlos Ernesto Abella, que es el caso índice, primer caso que se conoce o caso de foco en el Centro Policlínico de Olaya en Bogotá, se hace otra anotación que cambiaría el rumbo de esta investigación interna del centro médico. Las autoridades de salud de la capital y la fiscalía, que ya conocen también el caso por la posible violación de medidas sanitarias y propagación del COVID-19, que podría tener también relación con la muerte del también médico William Gutiérrez, que perdió la batalla contra el virus. El médico, que es cuestionado, enfrenta una denuncia penal, otra queja disciplinaria ante el Comité de Ética Médica, y también se alista a pedirle a la justicia en lo penal que lo escuche para entregar su versión de estos hechos. Aunque para la Secretaría de Salud de
El médico Carlos Ernesto Abella es el foco de contagio de COVID-19 en el Centro Policlínico del Olaya, que tiene por lo menos 5 casos más. Un documento de seguimiento a los casos positivos le daría un giro a la investigación. El documento del 1 de abril revela que el primer caso reportado fue el de una médica en contacto con Abella, que había viajado a Brasil, país que ya había reportado casos de coronavirus. Pero el acta deja al descubierto que el hijo del médico William Gutiérrez, que falleció tras perder la batalla contra el virus, estuvo en China, país donde se originó el brote. Sin embargo, el abogado de la clínica que denunció al médico, que quedó etiquetado por la Secretaría de Salud como el caso inicial, reafirma su denuncia por 2 delitos a pesar de los nuevos hallazgos. Se le hace la prueba al médico que arroja positiva el 1 de abril y que hacen los estudios correspondientes por la Secretaría Distrital de Seguridad que arrojan que este fue el caso índice, que esta fue la persona que habría transmitido la enfermedad a otros. Esta sería la sanción penal que le sería impuesta al hallado responsable. Sería esto una pena entre los 4 y los 10 años de prisión, pues estamos hablando de un concurso de conductas. Entre el artículo 368 del Código Penal que nos habla de la violación y el artículo 369 que nos habla de la propagación de epidemia. Expertos penalistas aseguran que la Fiscalía debería evaluar otras conductas. Si existe la comisión de un delito como lo es el homicidio, en mi punto de vista, sí ostenta una calidad de garante por ser primero médico, segundo, conocer las medidas sanitarias. El médico Carlos Ernesto Abella pedirá a la Fiscalía que lo escuche para entregar su versión. Una circunstancia del diario vivir, una circunstancia por la problemática social que está presentando, pero los alcances del derecho penal hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Entonces miramos. Caso índice, y uno llega y analiza una circunstancia como esa de una violación de una medida sanitaria, pues hombre, a usted lo primero que le preguntaban era, ¿usted ha salido del país? ¿Usted ha salido del país? Sí, no. Si salió, ¿dónde estuvo? Si regresó, tiene que entrar a cuarentena. Y eso era con la finalidad de evitar el contagio masivo, ¿cierto? Claro. Pero si yo sé que tengo COVID y me voy a una reunión y me siento con las personas sabiendo que yo tengo COVID, ¿yo no estoy jugando con la salud de todos? Pues claro. Entonces está dejando al azar ese resultado. Muy importante. Entonces, cuando ustedes lleguen y miran la importancia del análisis y el estudio del fenómeno social que se esté presentando al momento, pues estas escuelas ya tienen una gran importancia al respecto. Doctores, y aquí viene, en esta escuela particular, neoclásica o realista, se hace una particularidad, y es el método de la ciencia del derecho. ¿Por qué como método? Porque tiene unos procedimientos. Recomiendo leer Carneluti, doctores. Muy bueno. Entonces, fíjense, doctores, habla de una exégesis, habla de una dogmática y finalmente llega a una crítica, doctores. Entonces, la exégesis va a tramitar todo lo que venimos diciendo el día de hoy, doctores. Oigan, investigación. Investigación. Entonces lo vamos a traer. Última ratio, investigación. Investigamos y luego decimos, oiga, esto puede llegar a tener un resorte de derecho penal. Puede llegar a ser relevante para el derecho penal. Pero primero tenemos que investigar. Si vamos ya con la investigación a determinar eso, pasamos al siguiente escenario que se llama dogmática. Y desde allá cogemos nuestra investigación y la vamos a aterrizar en el derecho positivo, que es nuestro código penal,
y nuestro Código de Procedimiento Penal. Vamos a mirar que no esté prescrita la conducta. Bueno, todos los andamiajes, que se reúnan los presupuestos para calificar la comisión de esa conducta, que se reúnan los presupuestos para mirar otras herramientas jurídicas como la imputación y demás, lo que sea. Doctor, es muy relevante eso. Pero ya con esta dogmática y ese análisis, estudiándolo, aterrizándolo en el derecho positivo, pues finalmente llega la crítica y es el juicio de valor. Y allá en el juicio de valor vamos a terminar la prueba A, ajusta la dogmática, ¿es proclive a una sanción? ¿Sí o no? La prueba da de un análisis jurídico que usted es responsable. La prueba da de un análisis jurídico que usted es responsable, pero tiene una ausencia de responsabilidad por X o Y. Pero es un gran avance, doctores. Y fíjense, doctores, que si bien es cierto, nosotros ya veníamos hablando de los fenómenos sociales, pues antes no lo trabajamos tan directamente decantado como el problema de la política criminal. El problema de la política criminal que veníamos diciendo, eso es dependiendo del resorte del gobierno de turno. Lo que quieran. Fíjense, doctores, ¿quién no se acuerda de la política criminal que ostentaba el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira? Él trae un eslogan que lo determinó: bolsillos de cristal. ¿Recuerdan ustedes? Su prioridad era atacar la criminalidad de cuello blanco, la corrupción. Esa era la política criminal, y la política criminal se construye desde el fiscal general de la Nación, el gobierno nacional, e inclusive hay un consejo de política criminal de la Nación, y van a mirar los fenómenos de más relevancia, los más importantes. Y tienen sus criterios para decir si sí o si no algo debe ser sometido a la política criminal. De tal suerte, doctores, que siempre cambia. La política criminal de este gobierno ha sido la protección a los menores. En una circunstancia que vamos a analizar, espero, mañana. Entonces, doctores, acorde a la política criminal, pues vamos a mirar el fenómeno, mirar qué es lo que le gusta al gobierno, qué es lo que le va a tratar de medio gustar a la sociedad, y, doctores, ¿cuál va a ser la corrección para eso? ¿Cuál va a ser la corrección? Y la corrección para el evento en particular de esta escuela ya no era solo imponer una sanción penal, sino fíjense que para atacar el problema social, también, doctores, viene una función de la pena. Y dice que es prevenir la comisión de conductas punibles y readaptar al condenado. Algo que se asemeja a lo que veníamos hablando ahorita de los antecedentes. ¿Cambia o no cambia la persona? Lo que se debe hacer es un tratamiento para buscar que el condenado cambie y evitar desde ese silogismo la reincidencia. Eso es lo que decía la escuela. A veces inaudita posición, otras muy acertada. Lo vamos a ver cuando veamos pena mañana. Lo vamos a trabajar bien. Doctores, escuela dogmática, nosotros ya sabemos que nos vamos sí o sí al derecho sustantivo, nos vamos a meter allá, pero fíjense, los factores sociológicos, vuelve y juega el sentir de la sociedad en ese momento, antropológicos o criminólogos del delito. Aquí en esta escuela, pues los tratadistas, Mancini, muy bueno, Mancini. Mi papá sí que le gusta usar a Mancini.
Pero los tratadistas llegan y miran todos esos fenómenos y dicen, venga, Mancini señalaba, ¿cómo vamos a tratar de atacar la criminalidad? Generando una amenaza contra las personas. ¿Y la amenaza qué es? Pues eso se va a determinar y lo vamos a dar como una prevención. Dile, papito, si usted la embarra, mírelo la consecuencia. Pero, doctores, y el gran punto retributivo se materializa con la aplicación de la sanción. Entonces, ¿qué era lo que satisfacía? Ya cuando nosotros estamos diciendo, oiga, si bien es cierto, hay un estamento que decía en el régimen contributivo que vamos a tener entre usted le contribuye a la sociedad comportándose bien y no va a tener ningún problema, pero si usted le incumple a la sociedad, tiene una consecuencia, y esa consecuencia, si le fue en un particular o dependiendo en qué tipo de conducta, usted aparte de la sanción de índole penal, pues tiene que pagar una plática. Doctores, aquí para esta escuela, pues la plática no, simplemente esa retribución va a estar netamente atada a esa consecuencia, 30 años de prisión, y con los 30 años de prisión tenemos, doctores. Ya el resto son arandelas de platas y demás. Tenemos. Es el paz y salvo ya. Doctores, escuela funcionalista. Recomendadísima. Y aquí vamos a tener unos problemas dogmáticos más fuertes y que quiero que consultemos de forma unilateral. Porque es tanta la información que uno se vuelve loco. Hay algunos videos para poder comprender un poco todo este escenario. Doctores, ¿se acuerdan que hablábamos por allá del choque de trenes? Que lo mencionamos. La postura de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. Que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Pues, doctores, en Klaus Roxin y Glutner Jacobs sí que hay choque de trenes. Eso van a seguir dando la jeta. Se viven dando la jeta, doctores. Y todo desde el funcionalismo. Y ese es el punto que yo quiero que vayamos a adelantar, que vayamos a buscarlo más adelante, doctores. El funcionalismo. Un tratadista significativo, positivista, arraigado de los pensamientos de ultranza, como Jacobs, pues nos permitía inferir y a señalar muy bien, por ejemplo, esto que vimos serie Matarife, las estructuras de poder y las responsabilidades del hombre de atrás y cómo podemos extender responsabilidades por omisiones y dejando una judicialización eterna en una cadena concursal. Esto no hubiese pasado si no hubiese pasado lo anterior, y no hubiese pasado lo anterior, no hubiese pasado lo anterior, no hubiese pasado lo anterior. Pues existen limitantes por parte de Klaus Roxin. Lo vamos a trabajar durante el desarrollo de toda la materia porque pues son los tratadistas de más relevancia en la actualidad. Tienen que buscar un buen manual de derecho penal, doctores. Yo creo que les voy a compartir. ¿Yo les compartiría unas lecturas o no? ¿Al WhatsApp? Sí, No, profe. solamente las sentencias, la sentencia que nos sugirió leer para trabajo de clase, pero lecturas adicionales no.
Sí, profe, sí, compartió una lectura adicional. Ya te digo. Sí, una lectura de... Ah, sí, disculpe, del entonces no la libro. tengo en cuenta. Listo. Me regalan 2 minutos, por favor. Bueno, Una lectura que nos hablaba de la historia, del derecho penal, cómo era la administración del derecho. listo. Un segundo, por favor. Para compartirles unas buenas lecturas. Bueno. Micrófonos, porfa. ¿Me verifican el WhatsApp, por favor? Sí, profe. Sí, ya están llegando. Sí, profe, ya llegaron. La pregunta es, ¿ustedes qué hacen de 3 de la mañana a 5 de la mañana? ¿Nada? Ahí tienen... Empezaremos a leer. Ahí tienen para entretenerse un rato. ¿Listo? Doctor, yo tengo este manual. ¿Qué tal? ¿De quién es? Que no alcanzo a ver. Espera porque... De Fernando Vázquez. Fernando Pero Velázquez. Y está como se dice en el fulgor, como pavo. Muy bueno este manual. De todo lo que está hablando ahí, todo lo que nos está comentando está aquí graneadito. Este es el más nuevecito. Ujú. Este mismo. Y le dice a ver, Diego. Sí. Doctor Diego. ¿Usted por qué me está hablando así del doble eventual? Docente, mi docente en la maestría. Es un muy buen libro, doctores. Muy bueno. Viene todo graneadito. Y, doctores, el día que vayan a abordar a Jacobs, les doy una recomendación. Tómense 2 omeprazoles para la gastritis y unos 3 Dolex, doctores. Y buena zanahoria para los ojos. Porque, bueno, yo no sé, algo que para calmar la locura, porque el Señor los vuelve locos. Pero es muy importante estudiarlo. Doctores, ojalá se busquen ese mismo libro. Es un muy buen manual. Va a tratar, además que entre otras cosas, hace un resumen de casi todos los tratadistas al interior de cada una de las explicaciones. Ya cuando vayamos a mirar conducta humana y demás, es muy importante traerlo al maestro Fernando. Él es el director de posgrados de la Universidad Sergio Bonilla. Entonces, es un poquito fregado estudiar con él. Eso que les mandé a ustedes es la mitad de lo que le deja uno para leer en 15 días. Y se lo sabe todo de memoria. Entonces, es bien complicado. Entonces, doctores, de tal suerte que en esta escuela funcionalista sí necesitamos hablar muy bien de estos 2 individuos. Vamos a trabajar todas las estructuras de poder y todas estas cosas. Vamos a mirar las organizaciones, vamos a... Máxime Viejo Diego en su institución, cómo malinterpretaron en muchos escenarios circunstancias de responsabilidad sobre los mandos, cómo creyeron que simplemente, y eso es lo que le atribuyen, por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe Vélez en la serie Matarife, que decían, pues, imposible que usted no supiera de los falsos positivos. Y eso lo van a traer, obviamente lo trae súper mal
el abogado que escribió eso, que no me acuerdo que la cuenta se llama El que los delata ya en Twitter, pero él no supo explicar el funcionalismo. Él dijo que que Roxin decía una cosa y era lo contrario de lo que decía Roxin. Alguien le comentó, él no leyó. Entonces, doctores, vamos a mirar por qué desde un punto de vista puede aplicar la responsabilidad y por qué no. Aquí están las respuestas, de un lado y del otro. Doctores, yo creo que voy a parar ahí. Mañana vamos a hablar de esta escuela finalista. Nos faltan 2 cositas más, pero toca hacer un resumen de todos los libros que les acabo de enviar. No, mentiras. Doctores, si quiero. Un segundo, muchachos. Quiero que me ayuden. Con becaría. De los delitos y las penas. Así es. De los delitos y las penas. Ahí lo compartí. Un resumen como tal, profe. No. Eres de primeras, ¿verdad? Es importante para lo que viene, ¿sí? Porque Ok, o sea, leer ese de primeras. Vale, profe. Solamente leerlo. lo otro es para que vayan, yo les dije que les voy a ir compartiendo, no es que vayan a leer así locuras, sino el que quiere adentrarse un poquito más, yo les voy a ir compartiendo así cositas. Vayan armando su biblioteca. Listo, profe. ¿Listo? Doctor, Bueno. disculpe, estas diapositivas usted las está colgando en el aula virtual, perdón. Sí, ya está. Ya las comparto. Ok, muchas gracias. Muchachos, por favor, descansen. Nos vemos el día de mañana. O la noche de mañana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor, que descanse. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.